Empezamos nuestra edición de hoy con un contacto en vivo con nuestra compañera Cintia Garreta. Ella está ya ubicada en los pasillos del Congreso de la República. ¿Cómo está, Cintia? Buenas noches. Así es, Mario, buenas noches. Y a menos de 24 horas de que se dé la votación para elegir a los 6 magistrados que van a integrar el Tribunal Constitucional, como bien tú lo has anunciado en los titulares, se han presentado 11 tachas contra 6 magistrados. Precisamente son 4 tachas contra Nelly Calderón, 2 contra María Elena Ledesma, 1 contra Manuel Miranda, 1 contra Eloy Espinosa, 1 contra Ernesto Blume y Joseph Campos, y otra tacha que se ha presentado contra los 9 magistrados que están aspirando a pertenecer al Tribunal Constitucional. Pero para que nos dé más detalles sobre este tema, nos encontramos acompañados aquí del congresista, quien nos va a precisar. Mañana a primera hora se va a evaluar esto, congresista Rondón. Correcto, buenas noches. Muchas gracias, Cintia, y gracias a Mario. Un placer comunicarme con ustedes. Sí, pues ya llegaron estas tachas casi al final del cierre, y en ese sentido hemos quedado que mañana a las 8 de la mañana nos reunimos de manera urgente para tratar y absolver estas tachas. De lo primigenio, aparentemente no hay digamos, oposición a ello, ¿no? Ya los asesores han estado valorando estas tachas y mañana seguramente finiquitaremos, y a las 9 de la mañana empieza la votación uno por uno y en estricto orden alfabético. Por ejemplo, acá la tacha contra el doctor Miranda dicen que es por la edad. Él ha mandado una carta en la que indica que la Constitución no limita edad para integrar el Tribunal Constitucional. Correcto, la Constitución en su artículo 147 te dice que para estos cargos solo necesitas ser peruano y de 45 años para arriba, ¿no? Y que la edad, que aparece en otra ley, creo, para los del Poder Judicial, la Corte Suprema, indudablemente una ley no puede estar sobre la ley de leyes, y además que creo que la edad no debe ser un factor de discriminación, toda vez que la edad también es sabiduría. Lo que se viene diciendo, congresista, es que detrás de estas 11 tachas, estaría el partido aprista. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo prefiero no hablar ni opinar de mis colegas. Creo que el país está por encima de estas cosas, ¿no? Yo creo que el Parlamento ha sintonizado en el sentimiento de los 30 millones de peruanos. Nos exigen un nuevo tribunal. Ha habido ya inclusive signos de agotamiento del propio tribunal. Ya están en un tiempo que ha excedido todo límite, y creo que de estos 9 que creo que pertinentemente se puso para la votación, creo que 6 van a hacer que se reemplace ya a los que tenemos. ¿Considera usted que en esta reunión que va a ser a primera hora de esta comisión que designa a los candidatos al Tribunal Constitucional, se van a desestimar estas 11 tachas? Bueno, por el camino que se va, aparentemente no son atendibles, ¿no? En ese sentido creo que se va a salvar ello. De todas maneras hay que seguir el debido proceso. Vamos a analizar eso a una hora antes, desde las 8:15 de mañana, y pasaremos al Pleno. Y yo espero que en el Pleno más bien se anteponga ese buen sentimiento que he notado en las bancadas. O sea, creo que la idea es de que respondamos al país, y esperemos que los intereses partidarios queden subyugados a un interés nacional. Mañana no va a haber debate, se va de frente a la votación. Solidaridad siempre dijo, hay que evitar maltratar a los seres humanos que se propone, ¿no? En ese sentido, creo que no hay necesidad de entrar a un debate que a veces golpea a la gente. Lo importante, creo que ya ha habido una selección, ahí hay postulantes, hay que votar, y tranquilos creo que podemos esperar resultados de eso. Mario, el congresista Rondón te escucha en estudios para las consultas que tengas. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, un gusto saludarlo como siempre. Buenas noches, Mario, qué placer. No, solamente para precisar, ya usted le ha dado algunos detalles a Cintia, pero finalmente entonces queda descartada esa versión periodística según la cual de los 6 candidatos habían 3 que ya habían, digamos, de los 9 habían 3 que ya habían quedado descartados. Me refiero específicamente a la doctora Nelly Calderón, al doctor Campos y al doctor Miranda, porque se decía que en 2 de ellos era la edad lo que determinaba su incapacidad para aplicar, y en el caso del otro magistrado, el no haber renunciado oportunamente al Poder Judicial. Esa es la versión que se estaba manejando. Entonces, ¿eso no es así? Sí, o sea, en el fondo, estas son las denuncias que pesan aquí, en la comisión. Hay que, de todas maneras, terminar de analizar eso mañana y saldremos al Pleno. Si suponte no pasaran,
De los 9 todavía nos quedan los 6, pero creo que todos van a ir a la elección y esperemos que se elija a estos 6 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Y en cuanto al sistema de voto, congresista, aquí finalizo. Mauricio Müller había criticado el hecho de que se votara en bloque porque consideraba el riesgo de que en el momento de la designación el tema, el asunto de los tomas y los DACA, de las negociaciones, el hoy por ti o mañana por mí, pudieran salir a relucir. Entonces, algo así como que si no votas por mi candidato, yo no tampoco voto por el tuyo. Y eso ponía en riesgo el conjunto de la elección. ¿Qué piensa usted sobre esto, sobre el sistema de votación? Bueno, yo creo que se ha tenido que elegir un sistema un tanto como para no tener esto de los pesos, quién sale primero. Se eligió ya por orden alfabético, que de algún modo ya es aleatorio, y más bien cada bancada, Mario, ha analizado dentro de los 9 a cuáles va a apoyar. Y es la cantidad de votos la que va a decidir, obviamente, esta elección. Así que me parece bien, y yo creo que en ese sentido esperemos lo mejor del sentimiento del Parlamento y la correspondencia con el sentir de la nación. Perfecto, muchas gracias con esta rondón. Gracias, Cintia, por tu despacho. Muchas gracias, Mario, encantado. Gracias, muchas Cintia. Gracias. Gracias, Cintia. Vamos a estar atentos a cualquier otra información que nos pueda brindar desde el Congreso. Ahora les informamos que el presidente Ollanta Humala ha pedido a los congresistas tomar en cuenta los valores democráticos y la trayectoria profesional en la elección justamente de los candidatos al Tribunal Constitucional. Veamos el informe. El presidente Ollanta Humala considera que ya es hora de una renovación en el Tribunal Constitucional. Exhortó a los congresistas de la República a tomar los valores democráticos y la trayectoria profesional como variables decisivas en la elección de los candidatos. Y felicitar en todo caso a las fuerzas políticas que en un acto de transparencia y desprendimiento permiten a la ciudadanía tener la esperanza de que mañana podamos tener un nuevo Tribunal Constitucional. Sobre las denuncias de corrupción en los gobiernos regionales, pidió a las instituciones de control hacerle frente a este flagelo para transparentar la ejecución de fondos públicos, más ahora que se está a puertas de nuevas elecciones municipales y regionales. Exhortar al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, que está haciendo un buen trabajo, a que no retrocedamos y que sigamos avanzando en la lucha contra la corrupción. Entonces es fundamental ahora ahondar más en este tema de la lucha contra la corrupción a nivel nacional, ayudar a las diferentes regiones a sacudirse de la corrupción, de tal manera que tengamos nosotros una eficiencia de los gastos de los fondos públicos, el gasto de los fondos públicos con transparencia y con honradez. En Palacio de Gobierno, Humala no descartó repetir megaoperativo sorpresa con la presencia de la policía y Ministerio Público para acabar con la criminalidad al interior del país. Por su parte, el presidente del Congreso, Freddy Ottara, ha aclarado que no habrá debate justamente para la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional que han sido propuestos. Al cierre de este informe se han presentado, como ustedes saben, 11 tachas en total contra 6 candidatos. Veremos entonces qué resulta de este proceso de votación, un tanto complicado. Se hablaba que 3 de ellos, Nelly Calderón, el doctor Campos y el doctor Miranda, estarían fuera de competencia, 2 de ellos por un tema de edad y 1 de ellos por no haber renunciado a tiempo a su cargo como magistrado ante el Poder Judicial. Bien, tenemos más información. Vamos a ir a una pausa y seguimos con más. Le presentamos el informe justamente, aquí está, perdón. Cuando el presidente del Congreso había decidido que no se realizará mañana un debate en la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional, por la tarde se conoció que fueron presentadas 3 tachas contra 3 candidatos. Se trata de Manuel Miranda, Nelly Calderón y Marianela Ledesma. Ante esta situación, Freddy Ottara decidió convocar para mañana una sesión de la comisión evaluadora para resolver este caso. El congresista de Fuerza Popular, Pedro Espadaro, informó que en caso de proceder las tachas, la votación en el pleno de 1 por 1 se llevará de todas maneras. De procederse, se retira el candidato y pasan al pleno simplemente los candidatos que son válidos, nada más. Porque tendría que aprobarse 1 por 1, como lo hemos dicho, a elegirse 1 por 1. ¿No es cierto? Así va a ser la modalidad para evitar el tema de la repartija, justamente. Más temprano, el presidente del Parlamento instó a las fuerzas políticas a asumir la responsabilidad de elegir a los magistrados del TC. Corresponde ahora a todos los partidos políticos y agrupaciones que forman el actual Congreso cumplir con la obligación histórica
de romper el entrampamiento que daña la institucionalidad de la República. El vocero del oficialismo informó que su bancada acordó votar uno por uno y en orden alfabético. El acuerdo de la bancada nacionalista es votar mañana por los 6 candidatos del Tribunal Constitucional, uno por uno y en orden alfabético. En tanto, su colega de bancada, Sergio Tejada, negó que el gobierno tenga algún candidato para el Tribunal Constitucional. Hay que poner el juego bastante claro. El APRA tiene mayoría en el Tribunal Constitucional y ahí hubo una gran repartija. Y justamente por eso ahora no quieren que se cambie, quieren que se mantenga el TC que ellos eligieron. Hay que decir las cosas absolutamente claras. Nosotros, como partido de gobierno, no tenemos ningún candidato. Desde Perú Posible se indicó que existen algunas observaciones hacia algunos candidatos, las mismas que serán reflejadas en la votación. Sé que nosotros sí tenemos algunas observaciones en algunos candidatos y por lo tanto esas observaciones serán reflejadas a la hora de la votación. En tanto, en el Ejecutivo, el jefe del gabinete dijo confiar que el Congreso designará mañana a los magistrados del tribunal. Nosotros esperamos, confiados, que el día de mañana efectivamente el Congreso cumpla con esta tarea, que efectivamente era un tema pendiente en la agenda, y con ello avancemos a darle un impulso y una consolidación al Tribunal Constitucional. Los candidatos deben obtener un total de 87 votos, las 2/3 partes de la representación para poder ser elegidos. Otras informaciones que tenemos es que uno de los acuerdos de la mesa directiva habría sido que tanto el informe de la megacomisión, el caso del gobierno de García, como del tema de Coteva de Alejandro Toledo también sean puestos a debate en el Pleno del Congreso de la República. Por otro lado, el partido aprista se encuentra dividido por este tema de la ley de unión civil entre personas del mismo sexo. Hoy un grupo de militantes entregó al Congreso firmas en contra de este proyecto de ley. Sin embargo, tenemos la ampliación del siguiente informe. La batalla de las firmas relacionadas a la unión civil continúa. Esta vez es un grupo de apristas el que las entrega a Julio Rosas. La delegación contraria a la propuesta de Carlos Brus la encabeza el hijo de Jorge del Castillo. Si hubiera voluntad en este momento de los que están a favor de la unión civil, que se forme en este momento la mesa de trabajo para que se hable sobre el patrimonio y los beneficios sociales. Pero acá se quiere otra cosa. La unión civil es nada más que un matrimonio encubierto. Mientras el expresidente del Consejo de Ministros lidera esta vertiente, otros integrantes de la Comisión Política Aprista niegan que la recolección de firmas y la oposición al proyecto sea institucional. Orgánicamente nadie puede, a nombre de supuestamente las bases, y rogarse esa titularidad porque no se ha tomado ese acuerdo. Si algunos ciudadanos vienen y son militantes a entregar unas firmas, no es el partido en forma orgánica. Tal parece que el tema divide al APRA. Las firmas se presentan un día después de que Mauricio Mulder señalara que en su partido varios de sus compañeros son homosexuales. En política, dicen, no hay casualidades. El apoyo ya de 7.823 militantes y simpatizantes del Partido Aprista Peruano de todo el Perú, encabezados por Jorge del Castillo Gálvez, a favor de la familia, en contra de la unión civil, pero a favor de los derechos civiles de todos los peruanos. Es decir, vienen en su condición de evangélico, pero tienen entera libertad de poder determinar su punto de vista. La célula parlamentaria aprista, que es la que va a votar en este tema, ha decidido votar a favor del proyecto presentado por el congresista Bruce. Alan García, recuerda a Mulder, está a favor de la unión civil, distinta posición a la de Jorge del Castillo, secretario general del Partido de la Estrella. Y saludamos todas las iniciativas, las diferencias que puedan haber al respecto. Eso se verá en la Comisión de Justicia y en el Pleno finalmente. Pero nosotros estamos, por sobre todo, se respeten el derecho de las minorías. La discusión interna no es exclusiva del APRA. En el nacionalismo, el fujimorismo y hasta en el Partido Popular Cristiano hay simpatizantes y detractores del proyecto de ley. El grupo de apristas que está a favor de un referéndum sobre este asunto presenta más de 7.800 firmas, pero pretende recolectar 50.000. Ya lo ha reiterado el presidente de la Comisión de Justicia. Ni millones de rúbricas ni manifestaciones multitudinarias influirán en el debate. Bueno, dos comentarios sobre este tema del APRA. En realidad hay, como ustedes se dan cuenta, hay elementos religiosos de por medio en esta discrepancia al interior del partido aprista, pero por otro lado, según lo que entendemos, oficialmente, hasta donde se sabe, hay un sector tanto de la juventud aprista como del propio Partido del Pueblo que señala que está a favor del proyecto de la unión civil. Es el típico caso, o caso límite, digamos, donde realmente
son temas de decisión individual. Hay casos límite como el tema del aborto en caso de violación o pena de muerte o casos similares donde efectivamente las convicciones religiosas entran a veces lamentablemente a tallar en un tema que debería ser de índole exclusivamente civil, pero el APRA ni siquiera escapa a esa situación como partido más antiguo del Perú, dicho sea de paso. Bien, dejamos el tema ahí. Estamos ahora en compañía de la señora ministra de Inclusión Social, la doctora Paola Bustamante, quien gentilmente accede a nuestra invitación para hablar de un tema importante, crucial, que forma parte justamente de la gestión que viene llevando a cabo, que es el tema de la inclusión financiera. ¿No es así? ¿Cómo está, ministra? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, porque este es un proyecto que está arrancando con muchos bríos, con mucho entusiasmo. ¿Y de qué se trata? ¿Cuáles son los objetivos que se pretende lograr? Bueno, gracias. Y lo que me interesaría, de todas maneras, poner en contexto, sí, antes de entrar al detalle, es que parte de la estrategia Incluir para Crecer, que tiene 5 ejes, el cuarto eje es la inclusión económica. Okay. ¿No? Entonces, parte de la inclusión social, trabajamos el cuarto eje, que es inclusión económica, y es generar oportunidades, ¿no?, de desarrollo productivo, de desarrollo económico de las familias. En ese sentido, uno de los primeros temas que se ha venido trabajando desde la creación del ministerio es la inclusión financiera. La inclusión financiera vista como el derecho que tienen todos los peruanos, más allá de la condición socioeconómica que tengan, de acceder a los servicios financieros. Y para comenzar es cómo acceden a tener una cuenta de ahorros en un banco, por ejemplo. Entonces, lo primero que se le ha dado mucho énfasis y prioridad a nivel del ministerio es que los programas sociales, a través de los cuales hacemos transferencias monetarias, sean condicionadas como juntos, o transferencias monetarias de pensión 65, por ejemplo, de adulto mayor, la hacemos vía el Banco de la Nación. Entonces, todo usuario que entra a un programa social de transferencias, inmediatamente se le genera una cuenta en el Banco de la Nación. Ahí comenzamos el trabajo de inclusión financiera. Y en el caso, por ejemplo, de las madres del programa Juntos, hoy podemos afirmar que ya de las aproximadamente más de 700.000 madres, el 60% tiene una tarjeta de débito. Y ya han comenzado a hacer uso de esa tarjeta de débito a través de procesos de educación financiera. Ahora, permítame hacer una primera anotación. Esta preocupación que tiene el Estado peruano, que parece absolutamente válida, crucial, también la tiene el sector privado. Usted sabe que somos uno de los países donde por alguna u otra razón la bancarización ha ido muy lenta. Hemos llegado, estamos de la mitad de tabla para abajo en América Latina en cuanto a bancarización. Y es justamente una preocupación de cajas municipales, cajas rurales, bancos dedicados al rubro pequeño y micro, sobre todo microempresa. En este caso, se piensa hacer una labor complementaria porque en realidad aquí el camino está más o menos andado. ¿Cuál va a ser el aporte del Estado? En realidad, aquí sí, te agradezco la pregunta porque el trabajo que estamos haciendo no es aislado. Estamos trabajando, para comenzar, hacia el 2012, más o menos, ¿sí? El G20 invitó al Perú, a través del MEF, para hacer un intercambio de experiencias entre pares con relación a la inclusión financiera. Correcto. Asumimos algunos compromisos como país que hoy los estamos cumpliendo. Para comenzar, contar con lineamientos de una estrategia nacional de inclusión financiera, para que efectivamente, como tú has señalado, el dato preciso es que en el Perú, solo el 30% de peruanos en edad de trabajar tienen acceso a una cuenta en el banco. Lo que podría llamar la atención a todos, porque de repente todo el mundo piensa que todos los que viven en zona urbana quizás, o en zona periurbana, puedan tener una cuenta. Es un niño, muchacho, porque además somos un país informal, pues. Si sus 30% tienen una cuenta en el banco frente a Chile, que tiene 58%. Y ahí vamos subiendo. Incluso Bolivia tiene más, está más bancarizado. Más bancarizado. Entonces, hay una comisión, ¿sí?, una comisión nacional que está presidida por el MEF, conformada por la Superintendencia de Banca y Seguros, por el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y el MIDIS, para trabajar y proponer ya la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Estamos en ese proceso. El Ministerio comenzó con lineamientos de inclusión financiera hacia el 2012 y eso es lo que permite que los programas sociales se incorporen. Pero efectivamente es clave el trabajo con el ámbito privado y sobre todo con la banca privada. Y ahí un dato importante es que tenemos ya trabajo, ¿sí?, con Asbank. Acabamos de lanzar en Piura un piloto
para capacitación en educación financiera para 10.000 usuarias del programa Juntos. Y esto se hace a través del centro de formación de la CEFI de Asbank, de tal manera que permita probar a través de este piloto que la metodología que se ha diseñado desde marzo y los materiales funcionan de tal manera que podamos ampliar. Esperaríamos que en poco tiempo, porque se plantea hacer la evaluación de este piloto en diciembre, noviembre termina en diciembre, para poder ampliar el próximo año. Pero además, mencionarte que sí sentimos que hay un compromiso importante de Asbank, sobre todo porque no solamente es el piloto, sino continuar con el proceso el próximo año de poco a poco incrementar este proceso de educación financiera. Pero además mencionar que uno de los temas que también nos parece importante está vinculado con que no solamente se vea el proceso de bancarización como identificación de una institución financiera, sino a través de la incorporación o implementación de agentes corresponsales, sobre todo en zonas rurales. ¿Qué es lo que ha permitido justamente ampliar el impacto, la llegada, el alcance que tiene la banca estatal y obviamente la privada? Pero cuéntenos un poquito, entonces, ¿cuál es este programa, cuál es lo diferente, cuál es lo nuevo que trae? Bueno, de hecho, lo nuevo es que no se ha dado antes procesos de educación financiera. Tenemos pilotos que se han estado trabajando, pero el Ministerio está incorporando fuertemente la inclusión financiera con los usuarios de los programas sociales. Correcto. Para eso hemos trabajado... O sea, básicamente el público objetivo son programas sí, en el caso del MIDI son los programas sociales. 365 juntos. Juntos, para comenzar, y Haku Wiñay, que es el programa de desarrollo y generación de oportunidades económicas que trabajamos vía Foncoes. Entonces, por ejemplo, tenemos este tipo de materiales, ¿no? Donde trabajamos con las propias personas, los usuarios, cómo ingresar una tarjeta, porque efectivamente tienen que hacer uso. Lo segundo es que cuando se piensa que las personas que viven en zonas rurales solamente reciben la transferencia, pero no. Efectivamente, con esta lámina, nosotros lo que queremos mostrar es que es importante el ahorro, y el proceso de capacitación está justo en esa línea. Que es importante que ellos ahorren, y con las madres de Juntos, ¿sí? Ya tenemos información de muestras realizadas o estudios realizados en determinadas partes del país. Por ejemplo, en Cusco, se identificó que las madres de Juntos sí ahorran, y ahorran para, por ejemplo, la campaña educativa, y en el momento que los niños tienen que regresar a la escuela o iniciar el año escolar, ellas ese ahorro lo utilizan en útiles escolares. Y no solamente ese, Perú, perdón de ministra, el Perú ha destacado a nivel microfinanciero, teniendo a las mujeres y a las madres como socias en el tema del financiamiento, porque son más confiables que los hombres para efecto de créditos, son más solidarias para efecto del pago, o sea que ahí tenemos todo un expertise de cosas positivas. Y aquí mencionar en esta lámina, por ejemplo, del proceso de capacitación, ¿no? Uno de los temas que nos parece importante, y esta es la figura de lo que pasa en zonas rurales. Tenemos los agentes corresponsales en la bodega de la comunidad, donde una vez entregada la tarjeta de débito, ellos pueden pagar y hacer sus compras con esa tarjeta. Y evitar estar llevando el efectivo. Les ahorra eso. Exactamente, evitar llevar el efectivo, y aquí dos intervenciones importantes. No solamente es la voluntad y en el trabajo con el Banco de la Nación, que está incrementando los agentes corresponsales, sino que nos tomamos como base la plataforma de lo que corresponde a la conectividad, ¿no? Ahí donde hay una antena satelital o hay conexión a internet, ya es posible que se ponga un agente corresponsal. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Ucayali. Dicho sea de paso, los agentes corresponsales pueden ser una bodega, una farmacia, la municipalidad, una notaría, o sea, cualquier espacio que permita ese acceso para que el usuario pueda utilizarlo, ¿no? Y ahí la idea es que en adelante ese agente corresponsal no solamente genere las diferentes transferencias con el Banco de la Nación, sino también que la banca privada pueda llegar. O sea, no solamente está previsto para que sea el Banco de la Nación, sino también la banca privada. En este momento nosotros estamos trabajando con el Banco de la Nación. Van a arrancar primero con el Banco de la Nación. Pero quisiéramos que entre la banca privada, y aquí mencionar que uno de los temas que acabamos de conversar con Asbank, ¿no? Es comenzar también a trabajar la bancarización con la banca privada. Entonces, que los usuarios de programas sociales, y en este caso hemos hablado sobre una propuesta inicial de trabajo con organizaciones sociales de base, por ejemplo, para capacitación y bancarización en banca privada. Claro, la ventaja que tiene el Banco de la Nación es que su red
está mucho más extendida y mucho más amplia. Hay lugares donde no llega la banca privada y solamente el Banco de la Nación. Esa es un poco la razón objetiva, hoy, digamos. Así es. Y hoy con los usuarios, solamente sumando usuarios de pensión 65 y de Juntos, ya tenemos el 1 millón de usuarios bancarizados. Ya, o sea, digamos, esa es la base, empezar con 1 millón de personas. Y estamos hablando de un movimiento de dinero aproximado de ¿cuánto? Bueno, ellos, en el caso de Juntos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aproximadamente 720.000 usuarias que cada 2 meses reciben 200 soles. Correcto. ¿Sí? Que es la multiplicación. Exactamente, se está moviendo diariamente a nivel de transacciones, solo en el 60% que tienen tarjeta. También tenemos un reto, y es que no estamos llegando todavía a nivel nacional con el agente corresponsal o con el Banco de la Nación. Correcto. Todavía un 30% se hace con transportadora. Pero si vamos sumando con voluntad de la banca privada para avanzar en incrementar el proceso, yo creo que podemos lograr en corto tiempo tranquilamente llegar al 100%, ¿no? Sobre todo con la ley del dinero electrónico. Así es que es la otra plataforma que planteas, la otra plataforma, ya la privada, ¿no? Donde ahí donde no haya cobertura móvil, tampoco va a haber dinero electrónico. Correcto. Entonces, ahí donde se pone cobertura móvil, puede existir un agente corresponsal y además la transacción vía el celular. Entonces, yo creo que ahí sí comenzamos a generar una dinámica, una mejor dinámica, una dinamización de la economía local, porque cuando hay un agente corresponsal, no solamente es para que cobre el usuario de los programas sociales, sino el maestro que trabaja o vive en esa comunidad, la bodega que puede hacer transacciones inclusive para pagarle al proveedor que le provee de los bienes que vende en la bodega, las grandes empresas privadas que proveen a las bodegas de los productos que se venden y que tienen que estar llevando el dinero o recogiendo el dinero del pago vía las transportadoras de valores. Hay que recordar que este sistema de los monederos electrónicos implican es tener en el celular un programa instalado para que la persona pueda desde su celular hacer transferencias, pagos, compras, sin necesidad de estar en una institución bancaria, con lo cual se facilita muchísimo más el tema de transacciones, ¿no? Así que en ese sentido hay una decisión de política pública de avanzar con la inclusión financiera, de trabajar de la mano con el MEF, presidiendo la comisión, el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca y Seguros, para ir juntos en este proceso y ahora ya con el concurso también de proyectos como con el apoyo técnico de Proyecto Capital, de algunas entidades privadas que están sumando a este proceso, ¿no? Además, como país estamos incorporados en la Alianza para la Inclusión Financiera, con BD Dancash, una serie de entidades internacionales donde el Perú está demostrando que en este proceso, de repente silenciosamente, pero hemos venido avanzando y ya tenemos resultados a raíz de estas capacitaciones que estamos dando a nivel nacional. Ministra, solamente me queda felicitarla y la verdad desear que esto tenga que cumpla los objetivos, que se articule eficientemente con los esfuerzos que viene llevando a cabo el sector privado, porque creo que finalmente es el Perú la población en las zonas más apartadas y rurales la que se beneficia. Y además nos valoriza como Perú, como país, porque se incrementa la bancarización, facilita una serie de cosas. Déjeme, finalizar el tema acá de la inclusión financiera y pedirle un par de opiniones sobre temas importantes. Lo que está sucediendo con la regionalización, especialmente lo preocupante del caso Ancash, y que probablemente se esté replicando en otras regiones. Aparentemente hay una decisión de ir a una lucha abierta contra la corrupción, pero como ministra del sector, ¿le preocupa lo que pueda estar dándose a nivel de programas sociales en las regiones? Porque también hay partidas, hay dinero y hay programas que se ejecutan, pero con esta destape de corrupción generalizada, es muy poco lo que se va a poder lograr. ¿Qué puede hacer su sector para impedir que esta política del Estado botín termine perjudicando a la gente que sí tiene necesidades, ¿no? Sí, en el caso de los programas sociales que ya han sido descentralizados, ¿no? Por ejemplo, a eso me refiero. Tenemos el caso del programa de complementación alimentaria, que es Comedores, que ha sido principalmente descentralizado a nivel de municipalidades provinciales. Ellos se encargan de comprar los alimentos, de almacenarlos y distribuirlos a los comedores. ¿No teme usted que se produzca algún tipo de corruptela? En realidad lo que se hace de manera permanente, porque de manera permanente como en todo se reciben denuncias, ¿no? En el caso de este programa, MIDIS tiene la rectoría y venimos trabajando justo con las organizaciones
a nivel nacional representativas de todo lo que son las organizaciones sociales de base que ven comedores, para identificar los problemas de gestión que no solo se están teniendo problemas en Lima a nivel de los gobiernos locales, sino también en provincias. Recibimos denuncias, tenemos equipos territoriales que van a absolver las consultas. Siempre tenemos muchas veces carencia de personal para mirar cada uno de los programas sociales, pero en el caso del programa de complementación alimentaria tenemos una persona en cada departamento que puede absolver las consultas, o a través de los espacios que tenemos con las organizaciones sociales de base, donde nos reunimos con todas, sean representantes de Lima o representantes nacionales, donde discutimos estas situaciones y nos hacen llegar las denuncias para tomar acción inmediata. ¿Ha formulado usted alguna denuncia o su sector contra casos de corrupción detectados ya por malos manejos? No, lo que nosotros hacemos es identificar, por ejemplo, que ellos denuncian que recibieron el dinero y no convocaron el proceso de compra. Entonces, tenemos que hacer capacitación para ver qué es lo que está pasando. De pronto denuncian que ya se compró, pero está en el almacén y no lo reparten. Entonces también nosotros ir a coordinar por qué no lo reparten, si es porque no contrataron el flete o qué es lo que sucedió. Concretamente en el tema del programa de complementación alimentaria, en el tiempo que tiene Rectoría el MIDIS, lo que hemos hecho es más bien reaccionar ante alguna posible eventualidad que se pudiese generar. ¿En Ancash, por ejemplo? En Ancash no tengo ahorita en la memoria si tengo alguna denuncia vinculada, pero el gobierno regional en este caso no tiene incidencia en el programa de complementación alimentaria, sino principalmente provincial. Pero sí, efectivamente, yo creo que en general, ¿no?, a todos nos preocupa que el proceso no solamente de corrupción que se está dando en diferentes partes del país, tenemos todo un trabajo que hacer todos, desde el proceso educativo, desde la educación y la familia, sino también lo que va a significar el hecho que se deje de brindar servicios porque se genera una desatención. Esperaríamos el hecho de que los centros de salud, por ejemplo, tengan al personal, pero que el gobierno regional deje de comprar los insumos para la atención a los niños, ya es un perjuicio. Gravísimo, vinculado, ¿no?, con desnutrición o anemia. Entonces, sí hay una preocupación nuestra para ver qué está pasando en cada uno de estos dos gobiernos regionales, qué se está desatendiendo, para ver de qué manera podemos inmediatamente. Justo hoy día con la ministra de Salud conversábamos de ese tema, de los impactos que se pueden generar, porque, perfecto, podemos congelar las cuentas, pero también tenemos que garantizar de qué manera se pueden... La alternativa para que esos programas cumplan con su propósito. De repente siguen funcionando y están funcionando bien en buena hora. Pero si no, hay que hacer. Hay que hacer. Finalmente, su opinión sobre la ley de unión civil. Bueno, yo estoy de acuerdo con reconocer los derechos, sí, vinculados. Yo creo que es un reconocimiento inicial de los derechos de las personas en función a los derechos humanos, en función a las libertades. ¿Le parece, por tanto, legítimo y justo ese proyecto de ley de unión civil? Yo no quisiera referirme efectivamente al proyecto de ley, sino al tema en general. Sí, yo creo que hay proyectos de ley que se están discutiendo, que se dan los espacios para... Pero como tema en general, ¿no? Sí, no estamos entrando todavía al nivel, en mi caso, a nivel del análisis de cada artículo del proyecto, pero el tema en general sí me encuentro de acuerdo. Ministra, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un gusto y felicitaciones por este programa. Ojalá que tenga el éxito del caso. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a una pausa, pero antes los invitamos, o lo dejamos mejor, con la noticia tecnológica y claro.